¿Qué tal? ¿Cómo está? Nos da mucho gusto saludarle, que tenga buen día. Le damos gracias a Dios que nos permite compartir la palabra y pues poder lograr, o Dios que nos permite lograr que llegue hasta donde está usted. Dios es bueno. Le damos gracias porque Él tiene cuidado de enviar su palabra a tiempo y aún afuera de tiempo. Y pues qué bueno que en este tiempo ha llegado hasta ahí, hasta donde está usted. Nos da gusto poder estar llegando hasta donde se encuentra, y pues creemos que esto proviene de Dios, y le vamos a pedir a Dios su bendición. Le vamos a pedir a Dios que hoy haya palabra de parte de Él, que hoy venga Dios a alumbrar acerca de esto que queremos hablarle, de esta verdad que queremos hablarle, y creemos que Dios nos va a ayudar, que Dios nos va a dar la gracia necesaria para hacerlo. Lo hemos estado pidiendo. Le invito a que hagamos una oración. ¿Qué le parece si cerramos los ojos ahí donde usted se encuentra? Cerramos los ojos y le pedimos a Dios su ayuda para que en este tema escuchemos su palabra, sea su palabra la que podamos oír y llegue claramente su voz hasta donde usted está viendo o escuchando este mensaje. Inclinamos el rostro y juntos le pedimos a Dios su bendición. Señor, te damos gracias porque en este día tú has enviado palabra a nuestras vidas. El hecho de que la estemos escuchando es que tú tienes buena voluntad, que tú la traes a nosotros y que tú quieres que atendamos este mensaje el día de hoy, Señor. Te pedimos que lo bendigas, te pedimos que hables a través de la palabra preparada, y principalmente hables a través de tu palabra escrita, que la has dejado, la has preservado hasta nuestros días, porque te quieres dar a conocer al ser humano, porque tú quieres tener buena voluntad para con el ser humano. Es por ello, Señor, que confiamos en que el día de hoy nos hablarás, Señor, y dejamos en tus manos nuestra reunión, nuestro mensaje, en el nombre de Jesús. Amén. El día de hoy el tema que vamos a tocar es Jesús, o como podemos entender, Jesús dijo: yo soy la luz del mundo. Jesús, yo soy la luz del mundo. Ese es nuestro tema del día de hoy, Juan 8:12, si me acompaña a leerlo, donde vamos a basar nuestro mensaje. Dice así la escritura: otra vez Jesús les habló diciendo: yo soy la luz del mundo. El que me sigue no andará en tinieblas, sino que tendrá la luz de la vida. Hablando acerca de este Jesús como el yo soy, es importante que nosotros veamos que Jesús habló y mencionó que Jesús era esa luz del mundo. Así se autonombró Jesús, así como en su momento Jesús dijo que Él era el camino, que Él era la verdad, que Él era la vida. Así, de esa misma manera, Jesús dijo: yo soy la luz del mundo. Y qué particular, porque son palabras del creador del universo, de aquel que no le puede engañar, de aquel que dice la escritura que no miente. Incluso hablando del atributo de Dios, dice: es imposible que Dios mienta. Y ahí cita en esa parte de la escritura. ¿Por qué? Qué particular, porque le podemos creer que Él es la luz del mundo. Y al ser la luz del mundo, la referencia es muy clara. Él es una luz que iba a alumbrar al mundo entero. Pero aquí lo que queremos analizar con el estudio del día de hoy es que podamos detenernos un momento a razonar las palabras de Jesús, a meditarlas y entender por qué Jesús fue capaz de decir: yo soy la luz del mundo, yo soy una luz capaz de alumbrar a todo el mundo. Y que podamos juntos con la escritura descubrir o analizar, escudriñar y entender por qué Jesús afirmó esto. ¿Por qué entendemos que era necesario que viniera esa luz a la tierra? Ese Jesús llamado la luz del mundo viniera a la tierra
¿Y por qué era necesario dejarlo señalado que Él era esa luz que la tierra necesitaba? Y algo que podemos entender es que la luz es una bendición, la luz es algo muy útil. Para usar un ejemplo y describir lo que Jesús representa para este mundo, la luz es muy útil en un lugar oscuro. La luz es muy necesaria en un lugar oscuro. De hecho, en lugares muy oscuros, la luz es imprescindible. De tal manera que una persona en un lugar oscuro, si usted ha sido alguna vez encerrado en un lugar muy oscuro, donde no llegue la luz del sol, ni siquiera la luz artificial, y usted sepa que está encerrado en esa luz, pues puede llegar a causar en algunas personas un desequilibrio mental. Si por mucho tiempo está en la oscuridad y no ve la luz nunca, puede atrofiar sus ojos, puede atrofiar su cuerpo. O sea, atrofiar, ¿a qué me refiero? Puede quedar lastimado sus ojos por no ver la luz durante mucho tiempo, por estar en la oscuridad mucho tiempo. Tal es el beneficio de la luz, tal es la bendición de la luz, que cuando la tenemos, bueno, nos ayuda a que podamos desempeñar labores y a que nuestro cuerpo, nuestros ojos, nuestra mente no se dañen. Entonces, entendiendo que es una bendición y entendiendo que Jesús es la luz del mundo y que era necesario que viniera a este mundo, ¿por qué era necesario que la luz viniera a este mundo? Muy clara la referencia, la podemos citar, porque este mundo, cuando Jesús vino, estaba en tinieblas, estaba en oscuridad. Y usted dirá, bueno, ¿cómo es eso que estaba en oscuridad? Bueno, la oscuridad de la que le estoy hablando es la oscuridad espiritual en la que estaba la tierra, el pueblo de Dios, la humanidad en ese tiempo. Y entonces entendemos que al venir Jesús, la luz del mundo a esta tierra, lo hizo entendiendo una cosa. La Biblia nos enseña que podemos entender lo siguiente: Jesús vino a esta tierra a ser la luz del mundo sin tener necesidad, sin que nada ni nadie lo obligara, por una sola razón principal, podemos hablar así: porque le amó a usted, porque le tuvo en consideración a usted, porque me amó a mí, porque pensó en nosotros, en usted y en mí, pensó en esta humanidad y no quería que esta humanidad permaneciera perdida, afectada, extraviada en medio de la oscuridad, como puede andar a alguien en un lugar oscuro, tropezando sin saber qué hacer, sin saber a dónde ir, sin entender dónde está la salida. Jesús no quería que las personas estuvieran en una oscuridad espiritual permanente. Y le amó tanto a usted, nos amó tanto a toda la humanidad, me amó a mí, amó a las personas en su tiempo, que vio atractivo venir. Y eso vamos a hablar el día de hoy. ¿Cómo es que Jesús vio necesario venir a esta tierra y por qué se constituyó, o mejor dicho, se llamó a sí mismo, se presentó como la luz del mundo? Aquí le quiero hablar en esta primer parte del estudio, de nuestro mensaje del día de hoy. Le quiero hablar de esa oscuridad de la que he mencionado hasta ahorita y le he llamado la oscuridad espiritual. Cuando Jesús llegó a esta tierra, los estudiosos hablan de que la última vez que Dios había enviado a un profeta a hablarle a su pueblo, el Dios que conocemos, el Dios de la Biblia, el único Dios verdadero, había sucedido aproximadamente 400 años antes de que Jesús naciera. Quiere decir que durante 400 años Jesús, o mejor dicho Dios, no envió su palabra. No hubo una palabra profética para el pueblo. Como si usted lo quiere ver así, Dios se rehusó a hablarle al pueblo. De tal manera que al no haber palabra de Dios, pues las personas no tenían quien les amonestara, quien les advirtiera, quien les redarguyera. O sea, si la persona estaba viviendo una vida equivocada delante de Dios, una vida llena de pecado, no había quien les redarguyera, porque no había la palabra. Y así pasaron 400 años hasta que Cristo vino y nació en un pesebre. Entonces, ¿qué es lo que sucedía? Que al estar este pueblo, incluso la humanidad podemos entender, sin palabra de Dios, pues el pueblo de Dios estaba en tinieblas espirituales. No había luz, no había palabra. Y ahorita vamos a ver un pasaje donde dice la Escritura que la palabra de Dios es luz.
alumbra, como lo afirma desde el Antiguo Testamento y el Nuevo Testamento. Pero leemos un pasaje, compuesto de 2 versículos para describir estas tinieblas. Dice la Escritura en Mateo 4:15, tierra de Zabulón y tierra de Neftalí, camino del mar al otro lado del Jordán, Galilea de los gentiles. El pueblo asentado en tinieblas vio gran luz, y a los asentados en región de sombra de muerte, luz le resplandeció. Entonces, ¿qué vemos aquí? Pues hablando acerca de Jesús, dice la Escritura que Jesús de cierto lugar se movió hacia esta región de Zabulón y de Neftalí, camino del mar. Él se movió ahí y a partir de ahí él comenzó su ministerio, comenzó a hablarles a las personas. Estas palabras se habían profetizado muchos años antes, aproximadamente 700 años antes de que Jesús naciera, se había profetizado esto. Jesús iba a iniciar su ministerio en una tierra que estaba en oscuridad, en una tierra, un pueblo que estaba, dice la Biblia, asentado en tinieblas. ¿De cuáles tinieblas estamos hablando? Tinieblas espirituales. Un pueblo de Dios que en ese momento estaba en oscurantismo, un pueblo de Dios que en ese momento estaba entregado a su pecado, y por lo tanto podemos entender, al estar el pueblo en tinieblas, pues el diablo era el que reinaba ahí. La gente le hacía el caso al diablo, no que el diablo tenga títeres, sino que simple y sencillamente la gente le hacía caso a los impulsos de Satanás, a las tentaciones de Satanás, a las influencias, y pues la gente empezaba a manifestar su maldad, abundaba en esa maldad, se corrompía cada vez más, abundaban en pecados, creían que iban al cielo, que eso es muy terrible, se tenían religión, pero estaban bien mal delante de Dios. Tan es así que cuando Jesús vino, tuvo que reprender a los religiosos de su época. Cuando Jesús vino, como voy a mencionar más adelante, tuvo que enfrentarse a personas endemoniadas. Si usted revisa el Antiguo Testamento no nos deja ver referencias de personas que tuvieran demonios en sus vidas. Sin embargo, en el Nuevo Testamento sí sucedía. Cuando Jesús vino a esta tierra, ¿qué entendemos? Que durante ese lapso de tiempo de oscuridad, ese silencio profético de Dios, el pueblo se empezó a corromper, la tierra se empezó a corromper. Y entonces por eso que la Biblia dice que estaba en tinieblas. Pueblo asentado en tinieblas, pueblo sumido en sus pecados. A ese pueblo vino Jesús, por eso dice que luz le resplandeció, porque a esa región vino Jesús. De ahí partió para dar a conocer su mensaje al mundo, como había sido anunciado desde Isaías 9, versículo 1 y 2, que usted puede checar después. Bueno, era tal la oscuridad que había que muchos no lo conocieron. Muchos religiosos decían: yo soy hijo de Abraham, somos hijos de Abraham, somos discípulos de Moisés, tenían la palabra en sus manos. Como quizá usted se puede encontrar muchas religiones el día de hoy que hablan, según sus palabras, hablan de Dios, pero no hablan de parte de Dios, no recibieron un mensaje de Dios, tuercen las escrituras, pertenecen a denominaciones, exaltan denominaciones, se agarran de denominaciones para hablar de una salvación en sus vidas, aunque sus vidas reflejen una esclavitud al pecado. ¿Por qué? Porque lo practican diariamente, porque lo practican cotidianamente, sea uno o sea otro pecado. Y ahí entendemos algo. Bueno, la persona puede decir que está salva, pero si es esclava del pecado, entonces la persona aún sigue atrapada en sus pecados y la persona no ha alcanzado salvación, porque todo aquel que hace pecado, dice la Escritura, que no es de Dios, sino es del diablo. Así estaba el tiempo en los tiempos de Jesús, así estaba la gente, así estaba el pueblo. Sin embargo, había pequeños remanentes que esperaban aquella luz prometida. Ya lo dijimos en Isaías, viene mencionado. Un ejemplo de esto es un anciano llamado Simeón, que fue al templo guiado por el Espíritu, porque dice la Biblia que esperaba la consolación de Israel. Si me acompaña a leer Lucas 2:29 al 32, dice así: ahora, Señor, hablando Simeón, habiendo visto al Salvador, habiendo visto a Cristo cuando fue presentado en el templo, dice: ahora, Señor, despides a tu siervo en paz conforme a tu palabra, porque han visto mis ojos tu salvación. ¿A quién estaba refiriéndose? A Jesús.
la cual has preparado en presencia de todos los pueblos. Versículo 32, lea usted bien, por favor. Luz para revelación a los gentiles y gloria de tu pueblo Israel. Luz, dice la Escritura, que este anciano que esperaba a ese Salvador estaba viéndolo con sus propios ojos antes de morir y estaba diciendo, Él va a ser luz, Él va a ser luz. Estaba llegando la luz que alumbra a todo el mundo, estaba llegando a esta tierra y este anciano lo vio. Por eso Jesús dijo de sí, yo soy la luz del mundo, yo soy la luz del mundo, yo voy a traer luz en medio de las tinieblas espirituales, yo voy a traer luz. Entonces, ¿qué aprendemos hasta aquí? Jesús llegó a un pueblo que estaba asentado en tinieblas espirituales, un pueblo que no esperaba al Mesías, tan no lo esperaba que los que se supone que deberían estar más sensibles a la voz de Dios, no lo reconocieron. Los escribas, los fariseos de su tiempo, que equivalen a los que el día de hoy tienen una Biblia, tienen una religión, tienen una denominación, pero no obedecen a Cristo. A eso equivalen muchos fariseos y escribas descritos en los evangelios. Bueno, era tal oscuridad que muchos no lo reconocieron. No se dieron cuenta que delante de ellos estaba el Salvador que se supone esperaban. ¿Por qué? Porque había oscuridad. Sin embargo, había un pequeño remanente fiel que lo esperaba. Ya vimos a Simeón, puedes tú leer en el mismo evangelio de Lucas acerca de Zacarías, de Elizabeth, de la misma María, de Ana la profetisa, que también esperaba la salvación, la redención de Israel. Había un pequeño remanente que sí esperaba esa luz, que sí la anhelaba, que sí creía que Dios todavía la iba a enviar, pero la gran mayoría estaba en oscuridad, en tinieblas. A ese mundo vino Jesús, a esa tierra que estaba en oscuridad, en tinieblas, a esa vino Jesús. Por eso fue llamado la luz, y se llamó a sí mismo la luz del mundo, porque venía a alumbrar ese pueblo que estaba perdido, a ese pueblo que estaba extraviado, con mucha religión, creyendo que iban al cielo. Había tanta oscuridad que creían que iban al cielo, pero estaban muy perdidos. Iban camino al infierno, pero a ellos vino Jesús y se presentó en ese mundo de tinieblas como la luz que alumbra a todo hombre. De Jesús escribió, y Jesús ya vimos lo dijo, pero de Jesús escribió que Él era esa luz que alumbraba a todo hombre. Si me acompañas a leer Juan 1:9, y aquí vamos a ver por qué representaba que esa luz viniera a la tierra. ¿A quién nos estamos refiriendo con esa luz? A Jesús, a Jesucristo, el Hijo de Dios. Juan 1:9 dice así, hablando de Jesús: aquella luz verdadera que alumbra a todo hombre, venía a este mundo. Aquella luz verdadera que alumbra a todo hombre, venía a este mundo. ¿Qué nos quiere decir aquí la Escritura? Jesús, como ya leímos, era la luz del mundo. Jesús se llamó a sí mismo la luz del mundo. ¿Y por qué era la luz del mundo? Porque daba testimonio el apóstol Juan. Él alumbra a todo hombre. Eso quiere decir que estas palabras no han caído a tierra, como también marca la Escritura. Estas palabras no han pasado, como dijo Jesús. En otras palabras, perdónenme la redundancia, perdónenme que la repita varias veces, la expresión, en otras palabras quiere decir que esto que fue escrito hace 2000 años sigue vigente para usted y para mí. Eso quiere decir que Jesús le puede alumbrar a usted, porque dice Jesús, la luz verdadera que alumbra a todo hombre. Jesús hoy está vivo, le quiero decir, aunque haya pisado esta tierra hace 2000 años y después haya muerto en una cruz, pero la Biblia afirma, y nadie ha podido probar lo contrario, Jesús resucitó y el día de hoy está vivo, sentado en un reino de poder y de gloria. Ese Jesús del que le estoy hablando, el día de hoy puede alumbrar su vida también. Puede alumbrar su vida también. De hecho, hay muchas personas en este mundo que caminan en una salvación dada por Dios, en un perdón de pecados dado por Dios, por gracia, no por obras, mediante el arrepentimiento de obras muertas, el arrepentimiento de sus pecados y la fe en Jesucristo, en la redención que Cristo pagó muriendo en una cruz.
a favor del pecador. Y hay personas que han alcanzado salvación y perdón de pecados y hoy viven siguiendo esa luz. Hoy pueden decir, Jesús me ha alumbrado a mí, porque así como dice la Biblia, Él es la luz que alumbra a todo hombre. Pero en ese momento vino Jesús a alumbrar y dice la Escritura, da testimonio de que Él tenía ese poder para alumbrar, que Él tenía ese poder para darle a la gente una luz, una guía, una dirección para que las personas pudieran ver su propia vida. Y cuando Jesús hablaba su mensaje y lo llevaba por todos los lugares y decía, arrepentíos y cree en el Evangelio. Arrepiéntete de tus pecados y ten fe en las nuevas, que no tienes que ir al infierno, que no tienes que pagar ahí, que hay una posibilidad de redención, pero te tienes que arrepentir. Y Jesús llevaba su palabra de uno u otro lugar, pero no solamente hablaba, Jesús también actuaba. Y nos marca la Escritura en Lucas 7:22, dice, y respondiendo Jesús les dijo, cuando vinieron aquellos que le pedían que les afirmara si Él era el que habían de esperar o habían de esperar a otro, aquellos discípulos de Juan el Bautista. Y Jesús les dijo, id y hacer saber a Juan lo que habéis visto y oído. Los ciegos ven, los cojos andan, los leprosos son limpiados, los sordos oyen, los muertos son resucitados y a los pobres les es anunciado el Evangelio. ¿Qué estamos viendo ahí? Una serie de efectos, una serie de señales que daban a entender algo. La luz que alumbra a todo hombre había venido a este mundo. ¿Y en dónde se estaba manifestando? En la persona de aquel carpintero, aquel sencillo carpintero que salió a predicar a toda aquella región y que el día de hoy sus palabras siguen haciendo eco en todo el mundo. Aunque muchos no las reciban, aunque a muchos no les sean cómodas, pero hoy sigue haciendo eco sus palabras, su mensaje. Ese Jesús no solamente predicaba, también aliviaba las necesidades del pueblo. Y también decía que venía y hacía señales, los ciegos ven, los cojos andan, los leprosos son limpiados. Sabía, aquí no lo menciona en este versículo, pero los endemoniados eran liberados. ¿Qué estábamos viendo? Un Jesús que andaba en el poder del Espíritu. Un Jesús que era luz a esta tierra y que iba arrasando en medio del reino de las tinieblas. Donde había gente que a lo mejor estaba oprimida por el diablo, por sus demonios, algunos por sus maldades, algunos en sus pecados y otros en sus enfermedades, y Jesús venía y los liberaba. En medio de esas tinieblas, Jesús estaba arrasando con el reino de las tinieblas, porque Él es la luz verdadera que alumbra a todo hombre. Y así vino, así se presentó, y así estaba Él manifestándose. Como dice la Escritura, Él había ido al desierto antes de comenzar su ministerio, fue llevado por el Espíritu y dice la Escritura que volvió en el poder del Espíritu. Y se veía claramente que ahí el Espíritu de Dios estaba con Él. La gente lo podía afirmar porque veían que Él hablaba, no como los religiosos, sino como quien tiene autoridad. Sus palabras eran verdaderas. Él estaba lleno del Espíritu Santo. Y amada persona que está usted escuchando este mensaje, amado hermano que estás oyendo este mensaje, la Biblia nos da una referencia muy clara acerca de que el Espíritu es símbolo de algo, de un aceite que está en la vida de un creyente verdadero. Un aceite que está proveyendo siempre el combustible necesario para que el creyente sea luz, así como su maestro es luz. Pero el creyente sea luz, una luz más pequeñita, una luz que es lo único que hace es reflejar la luz de aquel que es la luz del mundo, del precioso Jesús. Pero es una clara referencia de luz. Entonces, ¿qué vemos aquí? Que al estar lleno del Espíritu de Dios, al estar lleno de ese aceite, Él estaba siempre encendido. Es la figura que te estoy tratando de explicar. Como una lamparita a la que usted le puede echar un combustible, yo lo estoy explicando como aceite, pero usted quizás le puede echar gasolina, quizás le puede echar petróleo y encenderla. Y mientras esa lamparita tenga el combustible, ¿qué va a hacer? Estar siempre ardiendo, estar siempre ardiendo. Bueno, era como Jesús se presentaba, ardiendo, iluminando, alumbrando, dándole a la gente esperanza, abriéndole sus ojos a los que estaban ciegos. Y no únicamente un ciego físico, porque imagínese un ciego
Un ciego físico, imagínense aquel ciego de nacimiento mencionado en el Evangelio de Juan, capítulo 9, y hago la figura cerrando los ojos para que entendamos la oscuridad con la que él vivía, que nunca había visto la luz, que nunca se le había manifestado a él, nunca había visto, así como usted y yo podemos ver si es que usted tiene esa bendición de poder ver con sus ojos naturales, con sus ojos físicos. Qué particular fue que a esa persona que nunca había visto se le presentara a Jesús, lo tocara, lo mandara a lavarse y regresara viendo. Qué particular fue haber tenido ese encuentro con la luz del mundo que es Cristo, con la luz que alumbra a todo hombre. Mire, él lo entendió, seguramente lo entendió claramente. Eres la luz, y eres el Mesías, y eres el prometido, el Salvador prometido en las Escrituras. Y creyó en él, dice la Biblia. Pero qué particular es cuando viene Jesús y abre los ojos y da a la gente puede ver luz. Pero quiero decirle algo, por eso me he referido a los ojos físicos. Usted y yo no tenemos simplemente estos ojos con los que podemos vernos los unos a los otros. Y aquí hago referencia de algo. Obviamente es una descripción que yo estoy haciendo para explicar algo. Nosotros tenemos unos ojos espirituales. Y qué particular que dice el pasaje que leímos de Lucas 7:22, que en medio de todas las maravillas que Jesús hacía, él no dejaba de hacer algo. Y a los pobres es anunciado el evangelio. A los pobres, a los necesitados, les traía buenas nuevas, les decía, oye, tú estás necesitado, estás atrapado en tus vicios, estás atrapado en tus pecados, estás atrapado en el robo, estás atrapado en el adulterio, estás atrapado en la hipocresía a pesar de que tienes religión. O sea, presentas una cara, te presentas justo a los hombres, pero por dentro estás podrido, tienes codicia con tus ojos, tienes envidia de los demás, tienes un corazón que no sabe perdonar, tienes un corazón homicida, te andas enojando con uno, te andas enojando con otro, te andas enojando con todos, y tu deseo es que se murieran, que desaparecieran de tu vida. Estás bien perdido, estás en tinieblas, estás empobrecido, como dice Apocalipsis 3. Tú crees que eres rico y de nada tienes necesidad porque dices que tienes religión, pero estás bien perdido, estás bien extraviado. Por eso a los pobres les era predicado el evangelio. ¿Por quién? Por la luz de este mundo, el precioso Jesús, el que dijo, yo soy la luz del mundo, para que se les alumbrara sus vidas, para que vieran que estaban en tinieblas de pecados, amargados, con malicia, en adulterios, en hipocresía, como ya mencioné. ¿Y qué hacía Jesús al venir a sus vidas y hablarles acerca de las buenas nuevas del evangelio? Hablarles acerca de ese mensaje, que sí tenía que llevarlos a un arrepentimiento, y por eso les dijo. Les habló duramente y les dijo que a los religiosos les dijo, no todo el que me dice Señor, Señor, entrará en el reino de los cielos, sino aquel que hace la voluntad de mi Padre que está en los cielos. ¿Por qué tenía que hablarles así y reprenderles en sus pecados? ¿Por qué dice la Escritura que Jesús era aborrecido del pueblo? Que lo aborrecía porque Él les marcaba las cosas que estaban mal. Él les reprendía sus obras malas, como dice el Evangelio de Juan. Él los reprendía, y por eso dice, el mundo me aborrece. Pero ¿qué quería Jesús al final? ¿Y qué quiere el día de hoy? Traer esa luz a la vida de los hombres, para que la gente se dé cuenta, estás perdido, estás extraviado en tus pecados. Y qué precioso es que la luz del mundo que es Jesús pueda traer su palabra, haya traído su palabra a este pueblo, y aún la tenga el poder, y Él se haga de los medios, Él escoja los medios, porque Él los escoge a los medios que llevan su palabra. Que Él les escoja los medios y los use para llevar su palabra el día de hoy, porque le quiero a usted leer el Salmo 119, versículo 130, acerca de las palabras de Dios, acerca de las palabras que salen de la boca de Dios, que son las que salían de Cristo, porque Él habló todo lo que el Padre le dijo. Dice así la Escritura, la exposición de tus palabras alumbra y hace entender a los simples.
La exposición de tus palabras alumbra. ¿Qué entendemos con todo eso? Las palabras de Cristo alumbraban la vida de aquellas personas. Los hacían ver su necesidad, los hacían verse perdidos, los hacían verse extraviados, los hacían verse necesitados. Su verdadera condición delante de Dios. Tienes religión, pero sigues pecando. Estás perdido. Estás perdido. Y la gente se volvía de sus pecados. Las personas se arrepentían. Solo los más duros y los más hipócritas. Tristemente, los religiosos, los que más Biblia tenían, se endurecían. Y entonces Jesús les tuvo que decir y reprender duramente que aquellos que ellos veían como peores pecadores, los publicanos y las rameras, iban delante de ellos a los reinos de los cielos, porque ellos no querían recibir el mensaje, tenían un corazón duro. Esa es la figura que le quiero a usted hacer, esa es la representación que estoy haciendo con mi mano. Entonces, qué complicado, qué difícil, qué triste. Sin embargo, Él era Dios mismo, aquel que había hablado también en el tiempo del que fue escrito este salmo y que se dijo de él, la exposición de tus palabras alumbran. Él era Dios mismo. Por eso dice la Escritura, grande es el misterio de la piedad. Él como Dios, siendo Dios mismo en la persona de Cristo, pero manifestado en carne. Grande es el misterio de la piedad. Pero esa luz vino a esta tierra, querida persona. Esa luz vino a esta tierra, amado hermano, hermana, no nos olvidemos de ello. Quizá tú has estado haciendo memoria, cómo la exposición de las palabras de Cristo en su momento te habló. Y qué bendiciones que te haya hablado, aunque el mensaje no haya sido agradable al principio. Pero qué particular es entender esto. Jesús, la luz que alumbra a todo hombre, vino a este mundo. ¿Y para qué vino? ¿O cómo alumbraría, mejor dicho, a los hombres? Si me acompaña a leer Lucas 1:79. Para dar luz a los que habitan en tinieblas y en sombra de muerte, para encaminar nuestros pies por camino de paz. Estas palabras se profetizaron de aquel que le iba a abrir el camino a Jesús, es decir, de aquel Juan el Bautista que dice la Escritura, él no era la luz. Dice la Biblia de Juan el Bautista, él no era la luz, pero vino a dar testimonio de la luz verdadera de Jesús. ¿Y cómo iba Jesús a alumbrar a todo hombre? Mostrándole un camino, encaminando los pies por un camino de paz. Jesús abrió un camino por medio del cual el ser humano puede seguir sus pasos y encontrar verdadera satisfacción, verdadera libertad, no andar tropezando, no andar extraviado, como aquel que se mete a un cuarto oscuro, grande, amplio, lleno de cosas quizá, pero sin luz, se va a andar tropezando, se puede lastimar y quizá en una tragedia se puede hasta matar. Bueno, así está este mundo, querida persona. Así está este mundo y es mi siguiente punto en el estudio. Pero Jesús vino a este mundo para alumbrar a todo hombre y la manera de alumbrarlo es como ya vimos, en su momento dio su palabra, dio testimonio con las señales que hacía de que él era el Hijo de Dios y dejó su palabra escrita. Pero además vivió una vida ejemplar para seguir sus pisadas. Porque él sabía que usted y yo íbamos a vivir en este tiempo donde estamos en medio de tinieblas espirituales tan terribles o quizá de mayor perdición que había en el tiempo en el que Jesús pisó esta tierra. Y le quiero mostrar un pasaje de referencia que es Isaías 62, donde muchos entienden que se aplica a tiempos como el que estamos viviendo, porque dice así, porque aquí, estaba hablando del futuro el profeta Isaías, tinieblas, he aquí que tinieblas cubrirán la tierra y oscuridad las naciones. He aquí que tinieblas cubrirán la tierra y oscuridad las naciones, mas sobre ti amanecerá Jehová y sobre ti será vista su gloria. Anunciando los tiempos futuros, inspirado por Dios, el profeta decía, va a haber tinieblas, pero fíjese bien la referencia, van a cubrir la tierra y van a oscurecer, no nada más una región de Palestina,
No nada más una región de Medio Oriente donde anduvo Cristo, sino dice oscuridad en las naciones. Y estamos el día de hoy, querida persona que me escucha, amado hermano, estamos en un tiempo de oscuridad espiritual. Estamos viviendo un tiempo de pecados y de perversiones terribles, pecados escandalosos. Pero no es solamente que se cometan los pecados escandalosos, sino que esta generación, esta humanidad está encaminada a validar, ponerles una palomita, aprobar, aplaudir estos pecados. Ideologías de género asentadas de manera obligatoria en distintas regiones, en distintos países y ciudades, impuestas, tratando de ser impuestas en las naciones, validando en un momento dado pecados que la Escritura condena y que la Escritura dice que no son correctos. ¿Por qué? Porque al ser humano le van a hacer daño. Porque quedó escrito en la Biblia que viene una condenación muy fuerte para un pueblo que se entregó a pasiones como estas, como las que hoy, el día de hoy, la humanidad está promoviendo y tratando de validar y señalando y tratando de condenar al que toma la Escritura, incluso al que toma la Escritura y dice lo que está en la Escritura y condena esa conducta. Estamos en un mundo al revés, querida persona. No solamente hay pecados escandalosos, sino que están validados. Hay una impunidad terrible. En nuestro país, desde donde le estamos predicando, en México, en numerosas regiones del país, la gente muere a diario atacada a balazos, en homicidios, con ataques directos. ¿Por qué? Porque hay impunidad. Porque la gente la pueden matar y nadie agarra a los responsables. Difícilmente se sabe que en el momento se agarra a los responsables, nadie se quiere meter. La gente habla hasta de corrupciones, colusiones. ¿Qué quiere decir esto? Que la autoridad y el que mata están de acuerdo. Y entonces cuando el que mata hace sus fechorías, la autoridad cierra los ojos. Estamos viviendo en esta tierra, en este tiempo, en estos pecados, violaciones, adulterios, fornicaciones, fraudes, robos, la validación de la maldad, la aprobación de la maldad en esta tierra. En otras palabras, estamos viviendo en un trono de iniquidad. Un trono de iniquidad está reinando en los países. Mundo de tinieblas estamos. Ni la religión se salva. Porque si usted va a las iglesias, a muchas iglesias, incluso evangélicas o de religión católica, no se salva ninguna. Hay un pecado o hay otro. O hay pederastía, o hay violaciones, hay abusos sexuales, o hay hipocresía, o hay adulterios, o hay fornicaciones, o hay robos escandalosos, sea desde un púlpito robando a la gente, torciéndole la mano para dar diezmos, para dar ofrendas, que es una manera que están motivadas no por una necesidad genuina y para ayudar al más necesitado, sino por un fin egoísta, tratando de hacerse más dinero y gobernadas, impulsadas por la avaricia, el amor al dinero, el querer tener más, el haber encontrado una manera sencilla y fácil de hacerse de medios económicos, de muchos que se llaman pastores, profetas, apóstoles, como usted les quiera llamar, pero que vienen a ser falsos ministros. Lobos vestidos de oveja, les dijo la Escritura, falsos profetas. Estamos hoy en un mundo de oscuridad. Si la gente quiere ir a buscar allá a Dios, se encuentra lugares llenos de pecados y está esperando que un ministro le hable de parte de Dios. Se encuentra un ministro inundado en pecado. Él mismo perdido. Tiempos de tinieblas y de oscuridad estamos viviendo el día de hoy. Justificando los pecados, exculpándose, diciendo yo no tengo la culpa, me provocaron, fue un momento de debilidad, la carne es débil, la carne es débil. Justificándose y poniendo excusas que no tienen validez delante de Cristo, haciendo las cosas
que se supone serían de Dios, dos lugares donde se busca a Dios, no Dios habite ahí, haciendo las cuevas de ladrones, como dice el libro de Jeremías, del profeta Jeremías. Hace 2000 años Jesús, la luz que alumbra a todo hombre, la luz del mundo, vino a esta tierra con un mensaje, y usted lo puede consultar en los evangelios: arrepiéntete, arrepiéntete. Sin embargo, en aquel tiempo muchos dijeron: ¿de qué me arrepiento si yo estoy con Dios? No entendieron lo que dice el libro de los Romanos más y que se escribió años después. Por cuanto todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios, y no hay justo ni aun uno. Se confiaron en sus rituales religiosos y estaban muy lejos de Dios. Este pueblo de labios me honra, dijo Cristo, y se profetizó desde antes, pero su corazón está delante de mí. Perdón, está lejano de mí. Vuelvo a decirlo para que le quede clara la idea. Este pueblo de labios me honra, pero su corazón está lejos de mí. Ellos decían: yo camino con Dios, pero Dios contestaba: no, tú nada más tienes a Dios en tus labios, pero de corazón no estás conmigo, no estás conmigo. Por eso la gente decía en aquel entonces: no me tengo que arrepentir. Y yo le pregunto el día de hoy a usted, si usted ha oído este mensaje, ha llegado hasta donde está usted, y cuando usted quizá lo escucha por primera vez y Dios le dice esto, usted quizá dice: pues ¿de qué me tengo que arrepentir? En aquel tiempo, cuando Jesús vino, había tinieblas en la religión. Quiero decirle que el día de hoy sigue habiendo tinieblas. Cuando la gente no ha recibido ese mensaje de arrepentimiento y viene y se le predica como la Escritura lo presenta por primera vez, muchos dicen: no veo de qué me tengo que arrepentir. Pero cuando la persona es humilde y sigue buscando a Dios y sigue dejando que Dios le hable, mire, Dios viene y le empieza a mostrar su vida. ¿Cómo que de qué te tienes que arrepentir? Pues si estás bien perdido, si estás bien perdida, si estás bien amargada, mujer, estás bien amargada con tu esposo. Sí, quizás es un hijo del diablo, pero quiero mostrarte la Biblia que a ti te llama que perdones, que ames a tus enemigos, que perdones a todo aquel que te ha ofendido, que ha pecado contra ti, si es que quieres que tu Padre Celestial te perdone. Cuando viene la Escritura te abre los ojos, porque la exposición de las palabras de Dios, de Cristo, que es la luz del mundo, alumbran. Vienen y te muestran: estás mal, estás perdido, estás perdida. Esa luz que alumbra a todo hombre le muestra al ser humano cómo está realmente delante de Dios. Y bendito sea Dios por aquellos que han recibido este mensaje y que fueron humildes para permitir que Dios les hablara. La gloria sea dada a Cristo, porque a muchos nos dio la oportunidad de escuchar un mensaje así. Vino la luz del mundo, Cristo, a nuestras vidas, y nos tuvo que hablar directo, nos tuvo que reprender, nos tuvo que confrontar, pero abrió nuestros ojos. Y bendito sea Él, la gloria sea dada a Él por haber abierto los ojos del que camina hoy en santidad, en integridad delante de Dios. Pero qué tinieblas hay cuando viene Jesús y te quiere reprender y tú le dices: yo soy irreprensible. Cada uno sabe lo que carga en su corazón. Jesús es la luz del mundo porque viene a traer luz donde el pecado oscurece. Él alumbra y dice: estás mal, no vas bien, tienes que arrepentirte, tu vida no me agrada. Él trae luz a donde hay tinieblas. Y qué bendiciones para muchos que haga esto Jesús. Porque muchos podemos decir: aleluya, gracias Cristo, que un día viniste y abriste mis ojos, me alumbraste, me diste luz y me di cuenta que estaba mal.
Y entonces entendí el mensaje. Yo entonces entendí por qué me dijiste, arrepentíos, porque el reino de los cielos se ha acercado. Y entonces después pude creer en el Evangelio. Porque la luz que alumbra a todo hombre vino a mi vida. Con esto que le he explicado hasta ahorita, o que llevo expuesto, que llevo hablado, pues usted puede entender que hay reacciones en las personas. O sea, que una persona puede reaccionar de una manera cuando viene la luz, o puede reaccionar de otra forma. Ya lo he ido explicando. Juan 1:9 nos da testimonio de esto. Si leemos hasta el versículo 11, dice así: aquella luz verdadera, hablando de Cristo, que alumbra a todo hombre, venía a este mundo. En el mundo estaba, ¿quién? Jesús, y el mundo por él fue hecho, pero el mundo no le conoció. Versículo 11, a los suyos vino, y los suyos no le recibieron. Esta luz puede venir, en ese momento esta luz, llamada Jesús, vino a la vida de las personas ahí en aquella región, donde escucharon por primera vez sus palabras, donde se escucharon. Y les alumbró, pero dice la Escritura que vino a los suyos, que vino a este mundo, el mundo no le conoció, y que vino a los suyos y los suyos no le recibieron. Es decir, vino a alumbrarles y los suyos no le recibieron. ¿Cuál es una reacción que llegan a tener las personas cuando este Jesús viene a sus vidas? El no recibirle. Eso pasó en los tiempos de Cristo. ¿Por qué? Porque no les gusta que sus palabras y el Espíritu les reprenda. Y por lo tanto, como la exposición de sus palabras alumbran, no quieren venir a la luz. No quieren que la palabra les alumbre y les muestre dónde está mal. Juan 3:19 nos habla de esto, y versículo 20. Y esta es la condenación, otra vez dice, que la luz vino al mundo. Y los hombres, ¿qué dice la Biblia? Amaron más las tinieblas que la luz. ¿Se le hace a usted lógico lo que estamos leyendo? Imagínese un lugar oscuro y de repente alguien le prende una luz. Quizá a usted no se le hace muy importante mi ejemplo, a usted no le ve muy grave estar en un lugar oscuro porque lo estamos platicando. Pero aquellos que han podido estar en un lugar muy oscuro, donde haces así a la mano y no la ves, o sea, a esta altura, le haces a esta altura y no la ves, o sea, muy cerca de tus ojos y no la ves, una oscuridad tremenda. Quiero decirle que algunos pueden dar testimonio de que es desesperante, como ya lo mencionaba yo antes. Es desesperante. Que empiecen a pasar los segundos, los minutos, y quizá usted hable, toque y diga, ábranme, y esa oscuridad permanezca. Busque usted la luz y no la halle, y esa oscuridad permanezca. Y pase el tiempo, y usted quiera salir y no pueda, y esa oscuridad permanezca. ¿Usted qué va a anhelar pasados los minutos y quizá pasadas las horas? Conforme su desesperación vaya aumentando, usted va a anhelar un poco de luz. Y cuando venga esa poca de luz la va a cuidar, la va a valorar, la va a querer tener cerca, y si acaso la puede tomar en sus manos, una vela, un cerillo, un objeto que dé luz, no la va a querer soltar. Porque le va entonces a decir en dónde está usted y qué peligros corre. Bueno, sería ilógico que usted dijera, no me pongas luz, yo me quiero quedar en la oscuridad, que se vaya la luz. Pues lo que dice aquí la Biblia es que vinieron personas, o Jesús llegó a la vida de las personas, y vuelvo a leer el versículo 19, y esta es la condenación, que la luz vino al mundo y los hombres amaron más las tinieblas que la luz. O sea, en el ejemplo que le describí es simplemente para decir, no sería razonable, no se puede entender que alguien diga, no, quítame la luz, me quedo con mi oscuridad. Bueno, hubo gente que usó eso en los tiempos de Jesús. Amaron más las tinieblas que la luz, pero aquí nos dice por qué. ¿Por qué reaccionaron así? Porque sus obras eran malas.
Porque todo aquel que hace lo malo aborrece la luz y no viene a la luz. ¿Puedes poner los versículos, de favor? Porque todo aquel que hace lo malo aborrece la luz y no viene a la luz. ¿Para qué? Para que sus obras no sean reprendidas. Entonces la luz que alumbra a todo hombre, este Cristo viene y la exposición de sus palabras alumbran y las trae a una persona, las trajo un pueblo en aquel tiempo Jesús. ¿Y qué sucedió? Lo rechazaron, amaron más las tinieblas, pero eso era solamente era señal de algo. Sus obras eran malas, en otras palabras eran personas bien pecadoras, religiosas. Usted los veía bien vestidos, a la usanza, perdóneme que use esta palabra, al estilo, a la forma de aquel tiempo. Usted los veía vestidos como los hombres más santos de aquel tiempo, pero aborrecieron la luz y eso era señal de que eran bien pecadores. Como si usted ve a alguien muy encorbatado, muy bien arreglado, con una Biblia en sus manos, pero que le predica a usted el mensaje de arrepentimiento y lo rechaza. Ese no es el mensaje de amor que dejó Jesús, le dice quizá. ¿Qué pasó? Oye, la exposición de sus palabras alumbra. ¿Por qué lo rechaza? ¿Por qué rechaza la luz? Porque sus obras son malas. Así fueron los fariseos con la ley, con lo que les hablaron los profetas, pero perdidos. Aborrecieron a Cristo, que Él es la luz del mundo. Estaban bien perdidos. Y entonces es una reacción que usted se va a encontrar el día de hoy. Personas a las que se les hable este evangelio, personas a quienes les hable, arrepiéntete y cree, se les predique, arrepiéntete. No, pero a mí háblame de bendiciones. Sí, pero primero arrepiéntete. No, pero a mí hábleme de las promesas que tiene Cristo para mí. Sí, es cierto, Cristo tiene grandísimas promesas, dice la Escritura, la palabra de Dios tiene preciosas y grandísimas promesas, pero primero arrepiéntase. No, yo quiero que Dios me bendiga y Dios le quiere bendecir, pero primero arrepiéntase, póngase a cuentas con Dios, arregle las cosas, como dice Isaías 1. Ya no me haga fiestas solemnes, ya no me haga estudios bíblicos, ya no me haga reuniones especiales. La figura que podemos entender de ese pasaje, arrepiéntase primero. ¿Y cuál es la reacción de muchos? No, ya no me diga nada. Usted no habla con amor. Usted no tiene amor. Ay, amado, qué precioso amor decirte, estás mal. Vas mal. ¿Para qué? Para que no te pierdas, para que no te afecte. Imagínese si un médico, sería un médico responsable si le sacara una radiografía, que es cuando les ponen ahí un aparato y luego les ven sus pulmones y viera ahí un tumor grandote y para que usted no se enojara le dijera, no, usted está muy bien, no se preocupe, usted está excelente, pero es que no respiro bien, doctor. Y no, usted váyase a su casa, tómese este jarabito y usted va a estar muy bien. Cuando usted tiene ahí el tumor y si no se lo sacan se va a morir. ¿Qué pensaría de un doctor así? Qué irresponsable, qué falta de amor de ese doctor, qué falta de responsabilidad. Querida persona, es más amor decir, estás mal y vas mal, corrige las cosas, a ver que está mal la persona y quedarse callado, no se vaya a enojar. Sin embargo, muchos no reciben el mensaje porque sus obras son malas. Pero hay otros que sí reciben el mensaje. Dice Juan 1:12 y 13. ¿Cuál mensaje? El de Jesús, que es la luz que alumbra a todo hombre, que es la luz del mundo. Dice así: mas a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, les dio potestad de ser hechos hijos de Dios. Versículo 13. Los cuales no son engendrados de sangre, ni de voluntad de carne, ni de voluntad de varón, sino de Dios. Dice la Escritura en el versículo 12, mas a todos los que le recibieron. Yo quisiera decirle a usted que no se vaya a confundir con ciertas doctrinas que no son bíblicas, que hablan acerca de recibir a Jesús en el corazón como Señor y Salvador para ser salvos, y que muchas veces se llegan a basar en un versículo como este: mira, los que le recibieron
¿Y los que creen? ¿Crees en Jesús? Sí. Pues recíbele. Ah, le recibo, sí. Aquí dice la Biblia que ya eres hijo de Dios. Ah, espérame, hay que leer el versículo 13. Dice, los cuales no son engendrados de sangre, ni de voluntad de carne, ni de voluntad de varón, sino de Dios. El versículo está diciendo que es Dios el que hace nacer de nuevo una persona, que es Dios el que puede hacer a una persona que no camina con Dios, que no obedece a Dios, lo puede transformar y hacerlo en un hijo de Dios. Es decir, aplicarle una regeneración, cambiarlo totalmente, que muera su vida anterior y nazca de nuevo, como dice el Evangelio de Juan en el capítulo 3, tenga un nuevo nacimiento, no de carne ni de sangre, sino del Espíritu. No nada más es recibirlo, tiene que haber un nuevo nacimiento, tiene que ser cambiada la persona desde adentro. Y dice la Escritura que cuando lo de adentro esté limpio, entonces lo de afuera va a ser limpio también. No limpiarse lo de afuera y quedarse por dentro sucio. ¿Cuál es el ejemplo? Quedarse con pecado. Entonces cuando dice aquí que los que le recibieron, bueno, son aquellas personas que le recibieron y que nacieron de nuevo, que les fueron perdonados sus pecados, que se arrepintieron. Y aquellos son los que sí recibieron la luz, porque aunque las palabras les amonestaron, les redarguyeron, tuvieron la humildad para pedir perdón. Y no se salvaron por eso, se salvaron o fueron perdonados por la misericordia de Dios. Pero reaccionaron diferente, es la parte que quiero explicar aquí. Reaccionaron diferente. Cuando la luz del mundo, que es Cristo, vino a ellos, reaccionaron diferente. Fueron personas que no huyeron de la luz, sino que se quedaron delante de la luz. Y en los tiempos de Cristo, muchos hacían lo siguiente: se quedaron cerca de la luz, se quedaron delante de aquel que es la luz del mundo, y su mensaje alumbraba, aunque cuando los alumbró se vio que había adúlteros, que había hipócritas, que había mentirosos, que había defraudadores, que había ladrones, que había asesinos. Y muchos reaccionaban de esta manera, abrían su boca y confesaban sus pecados. Y eran bautizados en señal de que me he arrepentido, ya no quiero ser el mismo. Pero ¿qué vemos ahí? Venía la luz del mundo. Y cuando hablo del bautizo, estoy hablando del mensaje que dio Juan el Bautista. Cristo no se manifestaba, pero se manifestó. Entonces pudieron creer en él, pero tuvieron primero que arrepentirse. Entonces cuando vino la luz, no rechazaron. Porque este Juan el Bautista venía a hablar de aquel que es la luz. El mensaje era el mismo, es lo que te quiero decir. El mensaje era el mismo y no lo rechazaron. Entonces ese es el otro tipo de personas. Los que sí vienen a la luz, aunque sean reprendidos, pero pueden encontrar libertad. Y cuando encuentran esa libertad, cuando Dios les cambia, cuando Dios les perdona, cuando ellos deciden dejar lo malo y aprender a hacer el bien, entonces sucede algo, dice Juan 3:21, mas el que practica la verdad viene a la luz, para que sea manifiesto que sus obras son hechas en Dios. No es que la persona sea muy buena y pueda hacer obras buenas, sino que la persona aprende a hacer el bien. Porque Jesús, que es la luz que alumbra a todo hombre, vino a esta tierra y mostró ese camino. Entonces cuando la persona se arrepiente, cree en Jesús, Dios le perdona, le cambia espiritualmente, hay un nuevo nacimiento, se da una regeneración, la persona camina en la luz y viene a la luz. Es más, vive delante de este Cristo, la luz del mundo. ¿Para qué? Para que sea manifiesto que sus obras son hechas en Dios, que Dios le cambió. Son personas que están dispuestas a hacer todo lo que acabo de describirte, que todo eso sucede en sus vidas. Y entonces no rechazan la luz, al contrario, andan delante de la luz que es Cristo. Dos maneras de reaccionar. Estas personas que te estoy describiendo al final son personas con vidas santas, vidas consagradas, vidas que obedecen a Dios, vidas dirigidas por el Espíritu, vidas que hacen bien al prójimo, vidas que no se enojan. O sea, estoy hablando de personas claramente.
personas que no se enojan, personas que son dirigidas por Dios, personas que no odian, que ya no mienten, que no adulteran, que no tienen un corazón homicida, enojón, iracundo, guardando resentimientos, retirándole la palabra a los familiares, dejándoles de hablar, dejando que los familiares mueran y quede la enemistad y nunca se arreglaron. No, son personas que ya no andan así. Los que vienen y vienen delante de la luz, ya no andan de esta manera. Ya dejaron esa vida atrás, ahora perdonan, ahora aman a Dios sobre todas las cosas, aman a Cristo que es la luz, no se quieren alejar de Él, le quieren servir, le quieren agradar, siguen su ejemplo, predican a otros las buenas nuevas de salvación, aunque los rechacen, por amor les predican, los buscan, oran por ellos, ayunan por ellos, interceden por ellos, claman por su propia familia, no rechazan a su esposa si es varón, no rechazan a sus hijos, sino ahora los tratan de tener cerca, los aman, los procuran, oran por ellos, los ministran, buscan ministrar sus almas. Lo mismo la esposa, ya no odia al esposo, ahora lo sirve por amor. ¿Cuándo qué? Cuando las personas vienen a la luz y pueden ser regeneradas, y entonces Jesús, que es la luz, les alumbra y les muestra, mira, primero tienes que cambiar todo esto, después vas a tener que buscar mi perdón. Y cuando por gracia llega ese perdón, entonces la luz que alumbra a todo hombre, la luz del mundo que es Cristo, les dice, ahora sígueme, sigue mis pisadas. Y entonces viven santamente, viven agradando a Dios, viven amando a Dios sobre todas las cosas y al prójimo como a sí mismo. Son vidas que al final se vienen a convertir también en luz. Y que Jesús les llamó luz del mundo y sal de la tierra. Pequeños reflejos de Cristo en esta tierra. Y cuando se multiplican, amado, pueden hacer que una ciudad, una región o simplemente un hogar se convierta en un paraíso. Porque allí está la luz de Cristo, que Él dijo, yo soy la luz del mundo. Dos reacciones cuando este Jesús viene y dice, yo soy la luz del mundo. El que me sigue no andará en tinieblas, sino que tendrá la luz de la vida. ¿Cuál reacción tendrá usted que esté escuchando este mensaje? ¿Cuál será su reacción? Yo le invito a que usted reflexione cómo va a reaccionar, porque el día de hoy Jesús que dijo, yo soy la luz del mundo, y por favor no se deje confundir con religiones que andan por ahí y que se denominan de esta manera. No, querida persona, esto no se le ocurrió a un hombre, estas fueron palabras del mismo Dios que dijo, yo soy la luz del mundo. Y yo quiero que usted entienda que esa luz que alumbra a todo hombre, se ha acercado a su vida, No piense usted ahorita en la humanidad, no piense en que Cristo vino y murió por todos, piense en su vida. Jesús se ha acercado a su vida. Para que usted reflexione cómo está su vida, cómo va a recibir a esta luz, cómo la ha estado recibiendo, la ha estado rechazando, te has estado resistiendo, te has molestado con el mensaje. Cuando se reprende de pecado, te has sentido exhibido, como si el que predica te conociera, querida persona. Ese pensamiento está muy lejos de ser verdad en la gran mayoría de ocasiones. ¿Por qué? Porque ahorita yo te estoy hablando y yo no te conozco, ni siquiera te veo.
No estoy ahí donde estás tú, pero si el mensaje te ha redarguido, es el Espíritu de Dios. Son las palabras de Cristo, que es la luz del mundo. Pero ¿cómo vas a reaccionar? ¿Cómo has reaccionado y qué vas a hacer de aquí en adelante? Yo quiero invitarte a que reflexiones cómo recibes la palabra, si la recibes con gozo, si la pruebas con tu vida, si la obedeces. En una palabra, si eres de los que la reciben o la rechazan. Jesús viene a alumbrar tu vida. Y si tiene que reprenderte, qué bendición que haya venido, porque Él es la luz del mundo. Te quiero invitar a que cierres tus ojos. Otra vez Jesús les habló diciendo, yo soy la luz del mundo. El que me sigue no andará en tinieblas, sino que tendrá la luz de la vida. Este Jesús se ha acercado a tu vida el día de hoy. Quizás se ha estado acercando desde tiempo atrás. Y es porque quiere hacerte un bien. Pero Él quiere que hoy tú te quedes con una idea. Él es la luz del mundo. Él es la luz que alumbra a todo hombre. Y si tu vida está mal, Él se ha acercado a ti para mostrarte en qué está mal, para que te puedas arrepentir. Amado, si Jesús ya hizo esto antes y le obedeciste, te arrepentiste, creíste en el sacrificio de Cristo y Dios te perdonó y ahorita caminas en esa santidad, tú eres de los que recibieron la luz. Pero si no ha pasado esto contigo, entonces ¿cómo vas a reaccionar? Porque de eso depende lo que Dios puede hacer contigo. Dios quiere bendecir tu vida, pero como te explicaba hace un momento, tiene que ser a su modo. Él es el Dios, nosotros somos sus criaturas. Él es el creador, nosotros somos su creación. Se tiene que hacer como Él dijo, no como las religiones dicen. Necesitas hoy ver cómo vas a actuar. Y si estás dispuesto a que Cristo te alumbre, esta luz del mundo te alumbre, aunque tenga que mostrarte que estás mal para arrepentirte, qué bendición. Qué especial que puedas hacer eso. Porque entonces Cristo va a poder seguir ayudándote y seguir alumbrándote cada vez más. Y créeme, cuando andes a la luz de este Jesús, cuando hagas todo lo que Él te diga y Él tenga misericordia de ti y perdone tus pecados, créeme que como dice la Biblia, no vas a andar en tinieblas, sino que vas a tener la luz de la vida. Aunque todo el mundo esté oscurecido en tinieblas, tú vas a tener luz verdadera. Sobre ti va a alumbrar Dios, como la Escritura marca, que en Egipto hubo oscuridad y nadie se levantó en 3 días. En medio del pueblo de Dios tenían luz en sus habitaciones. Dios estaba con ellos y tenían luz. Cuando caminas a los pies, siguiendo los pies del Maestro, al lado del Maestro, Él te alumbra, Él te da luz, Él te da esperanza. Él no deja que te hundas, Él no deja que te derrumbes, Él no deja que te vayas hacia abajo.
Él te sostiene, Él te da nuevas fuerzas, Él te da esperanza. Él no te deja, como dice la Biblia, no deja que las aguas se aneguen. Que las aguas te aneguen, esto quiere decir te ahoguen, suban tanto que te ahoguen. Ni que el fuego te queme, es decir, ninguna prueba será demasiado dura para que no se pueda soportar. Porque andarás conforme a la luz. Pero todo depende de que tú recibas esta luz y no seas como aquellos que no quisieron venir a la luz para que sus obras no fueran manifiestas, porque sus obras eran malas. Quizá tengas que renunciar a años de religión. Así tuvieron que hacer muchos en el tiempo de Cristo y en el tiempo de la iglesia primitiva. Muchos tuvieron que dejar atrás sus vidas religiosas como Nicodemo y reconocer que no conocían a Dios, que eran maestros en Israel, pero no entendían lo que era nacer de nuevo. Quizá hoy tú tengas que ser uno de esos. Pero Jesús ha venido a alumbrarte para ayudarte si eres humilde y mostrarte el camino por el que debes andar. Para dar luz a los que habitan en tinieblas y en sombra de muerte y encaminar nuestros pies por camino de paz. Señor, te pido que esta palabra cumpla tu propósito. Te doy gracias por aquellos que has alumbrado ya, Señor. Y hoy están caminando en una salvación, Señor. Gracias, Señor, porque en su momento veniste a alumbrar lo que estaba mal para que fuera corregido, porque tú no quieres la muerte del que muere, sino que proceda al arrepentimiento. Gracias porque lo mostraste y hubo quien te obedeció, Señor. Y ha habido quien aún te obedece, Señor. Quien va a la luz, aunque tenga que ser reprendido para que su vida sea corregida. Te pido que ayudes a todo aquel que hoy ha entendido que eres la luz, Señor. Aquel que necesita arrepentirse, Señor, que siga adelante, ayúdale. Que este mensaje se grabe en su mente, que se grabe en su corazón y que lo esté recordando para que no se olvide de lo que tú pides, lo que tú buscas de Él. Y aquel Señor que ya camina contigo y que un día sí recibió la luz, Señor, que no se nos olvide que eres la luz del mundo. Porque el mundo está cada vez en unas tinieblas más densas, Señor. Pero aunque todo Egipto esté en oscuridad, Señor, nosotros podemos confiar que en nuestras habitaciones habrá luz, porque tú estás con nosotros. Que en nuestras vidas estará Cristo, que es la luz del mundo, que es la luz que alumbra a todo hombre, guiando nuestras vidas, dirigiendo nuestros pasos, diciéndonos cómo vivir y qué hacer, mientras el día que tú regresas se acerca, Señor. Te damos gracias por tu palabra. Gracias por esta reunión, por este mensaje. En el nombre de Jesús. Amén. Es el mensaje del día de hoy para usted. Que Dios le bendiga y usted lo guarde en su corazón y actúe a la luz de Él. Es un gusto haber estado aquí. Hasta la próxima.